Gracias. Bueno, buenas tardes. Nos han puesto limitaciones de tiempo y nos dicen que tampoco utilizar el PowerPoint y nosotros, obedientes, hemos venido sin el PowerPoint. Pero sí con unos apuntes que sirven un poco para el guión. Mi idea es contestar a la pregunta que tenemos todos en mente, y es ¿qué se puede hacer para lograr una alimentación sana y sostenible para todos? El origen de lo que os voy a contar es precisamente del estudio de hábitos alimentarios que mencionaba la presentadora, la moderadora, y es que hubo dos conclusiones que nos hicieron a nosotros llegar a la idea de que había que entrar a las políticas alimentarias para afrontar la situación que teníamos. En principio, yo parto de la idea de que no es posible una alimentación sana y sostenible y para todos en estos momentos. Y, como os decía, dos cosas en un principio que nos llamaron la atención. La primera, que ya la mencionaron, las dos las mencionaron varios ponentes. Una es que hemos detectado desigualdades. En una sociedad como la española, donde no faltan alimentos, no tendría sentido encontrar desigualdades alimentarias, y las hemos visto. Las hemos visto sobre todo en el tema de la obesidad. La obesidad ataca a las sociedades con abundancia alimentaria, ataca a los grupos más vulnerables, y es más, los grupos mejor situados socialmente han conseguido reducir la obesidad y controlarla, pero ha aumentado, sobre todo en los años de crisis, en los grupos peor situados socialmente. Y la otra cuestión que nos ha llamado la atención es que se suele pensar que las concepciones que se tienen sobre salud y alimentación son distintas por clase social. Es decir, que se considera que quien come mal es que actúa mal porque le faltan conocimientos para hacer las cosas bien. Esa premisa es falsa. En España, independientemente de la clase social, las personas tienen un mismo concepto de alimentación saludable. Además, es muy plano, quizá, muy elemental, pero está impregnando toda la sociedad española. La gente sabe qué es comer bien, da igual su clase social. Hemos visto una tercera cosa, modelos alimentarios muy fragmentados. Un modelo guay, un modelo saludable de la gente que pide calidad, de la gente que tiene controlada la obesidad, de la gente que tiene en mente valores de sostenibilidad, y un modelo de consumo alimentario de masas, donde se prioriza el precio y donde predomina la producción intensiva de productos de cualquier manera, podríamos decirlo. Bueno, ¿por qué pensamos nosotros que, y hablo en plural porque son investigaciones de nuestro grupo de investigación, no solo mías, ¿por qué pensamos que no es posible una alimentación sana y sostenible para todos en estos momentos? Porque en principio creemos que dentro del sistema agroalimentario los distintos agentes culpan a los demás de los problemas alimentarios, pero no se culpan a sí mismos. Nadie reconoce su responsabilidad. Quizá eso es debido a que nadie asume que su papel en la cadena es un papel que debería estar interconectado y no lo está. Cada uno se sitúa en su eslabón, mira de lado a los demás y toma decisiones, pero cuando hay problemas dice, es culpa de este, y en general, si el consumidor come mal, es culpa del consumidor. Es la respuesta fácil, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis para defender esto es que hay tensiones complejas, fuertes, entre los agentes, veremos si son irresolubles o no, y yo les voy a comentar de una manera muy general 5 de esas contradicciones. La primera, hay tensión entre los consumidores y las administraciones públicas. ¿Cómo? Dicen que la alimentación es el sistema con más legislación que existe, el sistema agroalimentario. Probablemente es un sistema que ha crecido mucho en complejidad, que está muy necesitado de regulación, que tiene riesgos crecientes y en cierto modo no, de verdad, incontrolables. Y ese aumento de esta situación, de esta complejidad y de estos riesgos ha hecho aumentar la percepción del riesgo. Entonces el consumidor reclama al Estado un papel regulador. ¿Va? Todo correcto. ¿Pero qué pasa?
¿Dónde hay un escenario de conflicto entre estos dos agentes? Por un lado, entre los partidarios de la regulación, normalmente una opinión pública exigente, acompañada de ciertos agentes sociales organizados, como las asociaciones de consumidores, y los partidarios de menos regulación, tradicionalmente representados por las industrias agroalimentarias grandes. En medio de todo eso, un pequeño empresario que se ve obligado a ajustarse a la regulación estatal y que a veces no puede dar respuesta a ella correctamente. Es más, esa regulación a veces le obliga a desaparecer, y quien se beneficia de la regulación no son precisamente los que estén en el medio. El segundo de los desencuentros entre consumidores y empresas agroalimentarias. Hay un debate ahí de fondo. Unos que dicen que la alimentación es un asunto individual y el consumidor elige por sus gustos, por su educación, por sus estilos de vida, y quien dice que estamos en entornos obesogénicos, habréis oído la palabra, raíces estructurales que se escapan a las decisiones individuales y que normalmente se meten ese saco a la publicidad. Algo habrá con esto, ¿no? Porque efectivamente hay agentes públicos de arbitraje para regular la publicidad. No está claro, los economistas no saben, no confirman si es la oferta la que condiciona la demanda o es a la inversa. Y lo hemos oído hace un momento, hay muchos que creen que el consumidor es el rey, aunque todos sabemos que la publicidad no es informativa, que es persuasiva, con lo cual lo de rey, pues no sé, no encaja muy bien. En cualquier caso, no está claro o no es fácil decidir si los malos hábitos son resultados de las malas elecciones individuales o si hay un contexto de consumo poco propicio para adoptar prácticas saludables. En cualquier caso, nadie quiere asumir la responsabilidad. El tercer conflicto es entre las asociaciones de consumidores y las empresas. Como consumidores que somos, todos sabemos que hay nuevos valores sociales que también han llegado a la alimentación. Y hay una cosa que hacemos ajustando o reflejando nuestros valores sociales que llamamos a veces los analistas de una manera muy simple votar con el tenedor, lo habréis oído, ¿no? Es decir, que vamos a una tienda y decimos, pues mira, esto no lo compro porque maltratan a los animales, o esto lo compro porque es del pueblo al lado de casa de mi madre, ¿no? Es decir, tomamos o boicoteamos, compramos o no compramos en función de ciertos valores que no son valores específicos de la alimentación, como puede ser la sostenibilidad o los derechos de los animales o el medio ambiente o lo que sea, pero que impregnan nuestras decisiones. Es decir, que en estos momentos somos unos consumidores que nos vemos más reflexivos, más críticos y actuamos con más crítica y más reflexión. Eso, en cierto modo, y tengo que subrayar o ponerlo entre comillas, se visibiliza a través de las asociaciones de consumidores. Es verdad que han crecido en prestigio y en presencia pública. Por ejemplo, en estos momentos, en las encuestas europeas, a las asociaciones de consumidores se las considera el cuarto agente más fiable de los que tienen que ver con la alimentación. Y hace unos años ni estaban en la lista, O sea que es una posición muy peculiar y una presencia que demuestra un cambio importante tanto de quien les vota como de las propias asociaciones. Y luego tienen una presencia en los medios de comunicación opinando y expresando en nombre del consumidor cómo se deben hacer las cosas. Quizá es muy inmadura todavía esa presencia, no sé, hay algunos representantes aquí y lo podrán decir, pero lo que sí observamos es que la falta de representación o la falta de reflejo de un consumidor anónimo que boicotea o boicotea para decir qué quiere comer, lo que está dando lugar es a que las industrias hayan generado dos líneas de productos, podríamos decir. Unas líneas, unos buenos productos respondiendo a los valores de quien puede comprarlos, de quien puede pagarlos, y unas líneas de productos en los que predomina el precio, que están preparadas para los demás. Quizá si los agentes tradicionales de participación tuvieran en cuenta la alimentación, las cosas cambiarían, pero los partidos políticos en las últimas elecciones apenas han hablado de alimentación. Y los sindicatos de clase, los tradicionales, casi ni lo mencionan. Y eso que son esos agentes que por ley están en casi todas partes decidiendo qué hacer.
las asociaciones de consumidores no bastan. A lo mejor no están haciendo las cosas correctamente, pero en cualquier caso no bastan para que las cosas sean distintas. Y luego tenemos que pensar también en el actor empresa. Habitualmente metemos en el actor industria o empresa a un conjunto de organismos, de instituciones privadas que son en sí mismos muy heterogéneas. Es complicado. En el concepto de empresa agroalimentaria te puedes encontrar una pequeña, una mediana o las grandes multinacionales agroalimentarias. Yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo con los diálogos para que estos distintos agentes puedan formar parte de la reflexión que hay que hacer sobre una alimentación saludable. Pero quizá deberíamos reflexionar sobre la necesidad de que el diálogo no es solamente, no lo hay que hacer solamente con los amigos, no solamente hay que hacer un diálogo con aquellas personas con las que ideológicamente se coincide, con las que se tiene una concepción sobre lo sano similar. Hay que negociar o hay que dialogar también con agentes muy poderosos del sistema agroalimentario, como son las grandes multinacionales agroalimentarias, que no están representadas aquí, y hay que negociar o hay que ponerse a dialogar con las grandes distribuidores agroalimentarias. El cuarto desencuentro entre industrias y administraciones. Parece raro el desencuentro. El Estado, las administraciones públicas, apoyan el desarrollo de la industria agroalimentaria y lo han hecho siempre. Los analistas de economía agraria saben muy bien que nos han sacado de la época de transición nutricional y hemos salido hacia adelante gracias a una industria agroalimentaria que se desarrolló de manera muy potente en los años 60. Y ahora siguen apoyando, puede que unos digáis poco, otros digáis demasiado, lo que sea, siguen apoyando a las industrias y a las actividades agroalimentarias. ¿Dónde están los desencuentros aquí? En dos sitios. En un sitio que tiene que ver con la propia administración. Los departamentos de la administración compiten entre sí y tienen intereses que no son confluyentes. Por ejemplo, nos encontramos, no sé si recordáis, cuando se intentó legislar para bajar la edad de consumo del alcohol de los jóvenes. Sanidad decía, hay que bajarla a los 16, es necesario, tenemos un problema del alcoholismo a edades muy tempranas. Los departamentos de producción, presionados, apoyados por los viticultores y los sidreros, dijeron, esto no me lo toquéis. Y la cosa no quedó en nada. Es decir, que nos encontramos con conflictos internos dentro de las administraciones. Y nos encontramos con otro hacer que refleja un conflicto. Y es que cuando no se llega a acuerdos, se intenta que todo se resuelva vía educación. Dice, ¡ay! Que se enseñe en las escuelas. Los profesores siempre estamos dispuestos a arreglar las cosas enseñando, sobre todo porque creemos que todo lo que se enseña se aprende, que es una premisa cuestionable. Pero, vale, de acuerdo. Y es que me queda el 5. Pero esa vía es una vía que es la fácil. Cuando hay conflicto, llevémoslo a la escuela, que la escuela se lo traga todo. Y el quinto y último conflicto es el nuestro, el de los científicos. Nos llevamos fatal. Y resulta que para trabajar con la alimentación hay que llevarse bien. Necesitamos conjugar las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y un caso que me toca muy de cerca es el tema de la obesidad. Los analistas del mundo de la obesidad dicen, ¡ay, hay obesidad, es un problema social, que lo estudien los sociólogos! Y nos lo arrojan para estudiarlo. Pero nosotros solos necesitamos de los nutricionistas para hacerlo. Pero este conflicto es entre los químicos y los antropólogos, entre los psicólogos y todos. No nos llevamos bien, no somos capaces de trabajar conjuntamente. Quizá es verdad que tenemos rigideces metodológicas que no sé, son difíciles, ¿no? Y postulados científicos muy distantes que necesitaríamos perfilar, ¿no? Y sobre todo quizá lo que nos está pasando es que en nuestra propia hacer científico nos están presionando para que estemos en los rankings y sin embargo no nos presionan para que demos solución a los problemas que existen. Ese es un problema sobre el que debemos pensar. Concluyo. ¿Es posible resolver esta tensión entre los agentes? ¿Es irresoluble? No
no es irresoluble, pero primero hay que estudiarla, primero hay que saber si tenemos puntos de consenso, los tenemos. Estos puntos que he mencionado son enfrentamientos muy, muy duros, pero hay áreas en las que podemos confluir y probablemente en esas pequeñas áreas de confluencia es sobre las que tengamos que construir las vías para llegar a una alimentación sana, segura, sostenible y yo diría que barata. Disculpa. Muchas gracias.